thoughts in my head and I'm feeling a little peculiar. And so I went. Yo crecí en la calle, en los portales, en los descampados, en las aceras donde la vida se inventaba con una piedra, una tiza y una cuerda. Fui libre, libre como solo se puede ser cuando no hay adultos vigilando a cada paso, cuando el tiempo se mide por farolas encendidas y gritos desde las ventanas. Pero también crecí sola, con una llave colgada al cuello. A la salida del colegio pasaba por la guardería para recoger a mi hermana pequeña. Llegaba a casa y encendía la televisión para que el silencio no doliera tanto. No podía olvidarme de calentar la comida a mi padre. Por las tardes improvisaba una merienda para las dos, y la mochila en el suelo me recordaba que tenía que hacer los deberes. El eco de mis propios pasos por la casa vacía me hacía sentir algo que crujía por dentro, sin saber por entonces que ese crujir se llamaba soledad. Lo único que me liberaba de esa sensación era cuando llegaba la hora de salir a la calle. Fuimos una generación que aprendió a entretenerse sin pantallas táctiles y a calmarse sin abrazos. Nos dijeron que éramos fuertes, y sí, lo fuimos, pero también fuimos invisibles. Esta es nuestra historia, la de quienes crecimos entre la libertad de la calle y la soledad del salón. La de una generación sin nombre de moda, pero con memoria en carne viva. Soy la generación X. ¿Y tú? Aquí, en España, todo nos llegó más tarde. Mientras en Estados Unidos y en buena parte de Europa la generación X empezaba a crecer al ritmo de la contracultura, del punk, de las nuevas tecnologías y de los cambios sociales, aquí aún vivíamos bajo una dictadura. Hasta bien entrados los años 80, seguíamos despertando de décadas de represión. Por eso, nuestra adolescencia llegó con retraso. Y con una mezcla rara de esperanza, vértigo y desorientación. Fuimos los hijos de un país que estaba aprendiendo a ser libre. Y mientras España se reinventaba, nosotros también lo hacíamos, sin que nadie nos guiara demasiado. A la generación X se nos pusieron muchos nombres: la generación perdida, la apática, la invisible y la del medio. Y ninguna de estas apelaciones nos hizo justicia. Se nos llamó así porque no encajábamos del todo en el relato dominante. No éramos tantos como los baby boomers, ni tan visibles como los millennials. Pero éramos críticos, escépticos, poco ruidosos. Y eso se confundió con indiferencia. Pero no estábamos ausentes. Estábamos sosteniendo, observando y cuestionando. No seguíamos el camino tradicional, y por eso nos llamaron perdidos. No pedíamos atención, y por eso nos volvimos invisibles. Estábamos en medio, sí, pero haciendo de puente entre dos mundos. Y aunque nadie nos diera un nombre con orgullo, ahí estuvimos. Se nos llamó la generación apática, como si no nos importara nada, como si hubiéramos pasado por la historia sin dejar huella. Pero quienes dicen eso no prestaron atención, porque mientras nos colgaban esa etiqueta, muchos de nosotros estábamos en las calles, en los colectivos, en las aulas, participando en luchas que cambiarían el mundo. Defendimos los derechos LGTB y el derecho al aborto, cuando aún era muy incómodo hacerlo en voz alta. Apoyamos la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, desde nuestras ciudades y universidades, entendiendo que la injusticia no tiene fronteras. Levantamos la voz contra las instituciones financieras que marcaban el rumbo de un mundo sin contar con la gente, y dijimos que el crecimiento sin justicia no es progreso. También fuimos parte de las primeras protestas ecologistas, cuando nadie hablaba aún de sostenibilidad, y nos movilizamos para exigir una educación más justa, más libre, más abierta al pensamiento crítico. Fuimos niños durante la transición. Aprendimos a escribir mientras el país escribía su propia historia.
con palabras nuevas que empezaban a sonar en el colegio, como democracia, derecho, ciudadanía. Pero en cada casa aún mandaban los silencios, el respeto rígido y una forma de educar heredada de generaciones que no preguntaban, solo obedecían. En la tele se hablaba de futuro, de elecciones, de Europa, pero la realidad del día a día avanzaba más despacio que los discursos, porque crecían los barrios humildes, las calles sin asfaltar y padres haciendo malabares para llegar a fin de mes. Nuestros padres, los baby boomers, crecieron en una infancia color pastel, o al menos así se recuerda, con ese padre que llegaba cada noche de un trabajo fijo que duraba toda la vida, y la madre sonriente que se ocupaba de todo. Pero cuando nos tocó a nosotros, ese modelo ya se estaba resquebrajando. Entre huelgas, cierres de fábricas y un paro que se hacía crónico, muchos tuvieron que trabajar a doble turno para sostener el sueño de la clase media. Otros vivieron los primeros divorcios, las primeras madres solteras que salían adelante como buenamente podían. Y claro, volvían tarde a casa, cansados, agobiados y sin querer o sin poder evitarlo, nos delegaban responsabilidades que no nos correspondían. Éramos los de la llave colgada al cuello. Aprendimos a hacernos cargo de todo, sin aún saber de qué nos estábamos haciendo cargo. La televisión ya tenía color, pero las conversaciones en casa seguían llenas de grises. Se hablaba muy poco del pasado, y menos aún de lo que se sentía. Heredamos las heridas de nuestros padres sin que nadie nos las explicara. Y sin embargo, entre tanta ausencia y tanto silencio, algo se empezaba a gestar. Una generación más crítica, más escéptica y más despierta. Una generación que crecía con una pregunta constante en la cabeza. ¿Y ahora qué? A pesar de todo, tuvimos una infancia feliz. Una felicidad sencilla y sin adorno. La nuestra no era una alegría de lo perfecto, sino la de lo posible. Porque aunque en casa muchas veces faltaba compañía y estabilidad, fuera nos esperaba algo que hoy parece irrepetible: la calle. La calle era nuestro patio, nuestro campamento, nuestra segunda casa. Fuimos la última generación que creció jugando fuera con libertad, sin miedo y sin control. Nos convertimos en exploradores, en ciclistas, comerciantes de cromo, constructores de cabañas, maestras de la compa o campeones del escondite. No hacían falta juguetes caros ni horarios programados. Bastaban unas tizas, una piedra, una cuerda o una pelota. Un palo se convertía en espada, una caja de cartón en nave espacial y un descampado en el escenario de nuestras mayores hazañas. Inventando nuestros propios juegos, usando nuestra propia imaginación como herramienta principal. Nuestra diversión crecía de la creatividad, de la exploración, de la libertad, porque sabíamos inventar. Nos inventábamos las reglas, las historias, los escenarios. Jugábamos a la goma, al burro, a la rayuela, a las canicas, al rescate. Y cada calle tenía su repertorio, y cada grupo sus normas. No teníamos cascos, ni rodilleras, ni móviles para avisar. Teníamos rodillas peladas, voces roncas de tanto gritar y la consigna no escrita de que había que volver a casa cuando se encendieran las farolas. Nuestras madres nos llamaban desde las ventanas o salían a buscarnos en zapatillas. Y sabíamos que ese grito de ¡a cenar! Marcaba el final del juego como un gong sagrado. Aquella libertad tenía sus riesgos, sí, pero también nos dio algo que ya nos enseña: el valor de la autonomía real, del tiempo sin vigilancia, de los espacios compartidos sin filtros ni pantalla. Éramos niños de calle, niños de acera, de parque, de bancos, niños que aprendimos a convivir sin supervisión, a imaginarnos sin guía, a ser parte de una pequeña tribu que se hacía y se deshacía cada tarde. Y aunque por dentro llevábamos silencio, responsabilidades o miedos, afuera, en la calle, éramos libres.
Eso fue uno de los regalos más grandes que nos dejó la infancia. Hay recuerdos que se han ido borrando poco a poco, pero para quienes los vivimos siguen teniendo un brillo especial, como por ejemplo las cabinas de teléfono. Formaban parte del paisaje cotidiano, especialmente en los pueblos y en los barrios más humildes, donde no todas las familias podían permitirse una línea privada. La cabina era de todos, y todos, de una forma u otra, pasábamos por allí. Cuando sonaba el teléfono, era casi siempre los niños, los que jugábamos en la calle todo el día, quienes corríamos a descolgar. Preguntábamos quién llamaba, apuntábamos el recado y salíamos disparados a la casa del vecino a quien iba dirigida la llamada. A veces nos daban una pequeña propina, otras simplemente una sonrisa o un gracias entrecortado. Pero nos sentíamos importantes, como pequeños mensajeros con misión. Lo más pesado de las cabinas eran las colas interminables, pero a ratos aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Entraban 3 y salían 5. Uno sujetaba la puerta con el pie, otro buscaba monedas en el bolsillo y siempre había alguien que vociferaba: «¡Vamos, que todos queremos hablar!». Pero aún con todo eso, o quizás por eso, las cabinas eran un lugar sagrado para nosotros. Allí nos pasaron muchas cosas. Nos dimos los primeros besos. Se pidió perdón. Nos declaramos amor y nos dijeron adiós. Nos reímos y lloramos. Y recibimos noticias que nos cambiaron la vida. Allí los emigrantes llamaban a casa, con monedas contadas y con la voz temblorosa. Las cabinas fueron el cordón umbilical que nos conectaba con el hogar cuando nos alejábamos de él. Y también el lugar donde más de una vez descubrimos algo esencial, que necesitamos al otro para sentirnos vivos. Y si algún vecino tenía un teléfono en casa, cosa que era inusual, aquello era un lujo compartido. Recordemos que no eran teléfonos inalámbricos, estaban fijos en un rincón de la sala, generalmente cerca del pasillo. Y la intimidad se perdía entre paredes finas y familiares que pasaban por detrás haciendo como que no escuchaban nada. Aún así, ese teléfono se convertía en el de todo el bloque, sobre todo para recibir las llamadas de quienes se habían marchado lejos. Era una centralita comunitaria, un pedacito de humanidad colgada de un cable. Permíteme que haga un alto en el camino para recomendarte un vídeo de este mismo canal. La adolescencia nos golpeó con la fuerza de un huracán. Pasamos de la sombra de la dictadura a una supuesta libertad, un espejismo de posibilidades. La movida madrileña fue una explosión de creatividad sin precedentes. Fue un grito de independencia. La música, el cine, el arte y la moda. Todo parecía posible. Nos vestíamos con colores estridentes y peinados imposibles, y la rebeldía como bandera. Nuestra adolescencia coincidió con los años 80. Éramos jóvenes justo cuando España se sacudía la dictadura de encima y empezaba a trompicones a vivir una democracia. Y todo cambió muy deprisa. De repente se podía hablar, crear, disentir y experimentar. Veníamos de un silencio largo y en cuanto nos dieron la voz, lo dijimos todo. Había una energía nueva, una especie de euforia que lo impregnaba todo. Fue una época creativa, intensa y desordenada. Y a veces eso era lo maravilloso y otras veces vertiginoso. Porque el camino fue tan rápido que muchos no tuvimos tiempo de asentar los pies en el suelo. La televisión, que había sido nuestra niñera, nos enseñó muchas cosas. Justo en el año 1982 llegó un programa que se coló en nuestras casas todos los sábados por la mañana y que sin saberlo nos despertó la conciencia crítica. Seguro que es un programa que a los de mi generación recordáis perfectamente. La bola de cristal. Aunque estaba pensado como un espacio infantil, era todo menos convencional. Con sus electroduendes, sus frases provocadoras,
sus personajes irreverentes y su inteligencia afilada. Nos enseñó a cuestionarlo todo: el gobierno, la publicidad, el sistema y también el silencio. Y todo eso en pleno despertar democrático. La bola de cristal nos hablaba como nadie más lo hacía, sin condescendencia, sin miedo, con humor y con muchas ideas. Nos hizo pensar, nos hizo reír, nos hizo sentir que también nosotros podíamos mirar al mundo con otros ojos. Fue, sin duda, el primer lugar donde muchos de nosotros aprendimos que la rebeldía también podía ser creativa. Y si la bola de cristal nos abría la mente desde casa, la movida madrileña hacía lo propio desde la calle, los bares y los escenarios. Una explosión cultural que rompió con todo. Música nueva, cine nuevo, pintura, y todo se mezclaba sin miedo. Era caótica, sí, pero también profundamente liberadora. Por primera vez, ser diferente no era algo que ocultar, sino algo que mostrar con orgullo. Había travestismo, ruido, punk, colores, desobediencia y una forma de crear que parecía no tener techo. Nosotros, los adolescentes, vivimos ese cambio sin filtros. Seguíamos estando en la calle, porque la calle aún era nuestra. Los bancos de los parques, las escaleras del metro, las plazas donde se hablaba de todo y de nada, pero también empezábamos a abrir otros caminos. Fuimos una generación que abrió la puerta de la universidad a muchos que antes no habían podido ni soñarlo. Por primera vez, hijos de familias trabajadoras accedían de forma masiva a estudios superiores. Y no fue nada fácil. A menudo compaginábamos clases con trabajos mal pagados, trayectos largos en transportes públicos, becas superajustadas y horarios imposibles. Pero allí estuvimos, sentados en aulas que antes parecían reservadas para otros. Éramos la prueba viva de que se podía romper el techo de cristal de la clase social, aunque pronto descubriríamos que ese ascenso no siempre era tan automático como nos prometían. Y aún así, estudiar fue para muchos de nosotros un acto de resistencia, una forma de imaginar un futuro distinto y también una manera de honrar todo aquello que nuestras familias no pudieron tener. Fuimos la última generación que vivió una adolescencia sin internet y la primera en crearla. Y aunque pueda sonar a frase hecha, es completamente cierta. Vivimos el paso de lo analógico a lo digital en carne propia, sin manuales, sin acompañamiento, pero con una capacidad de adaptación que hoy nos parece increíble. Crecimos con el Walkman colgado en el cinturón, escuchando cintas de cassette que rebobinábamos con el Bolivic para ahorrar la batería. Grabábamos canciones directamente de la radio, esperando en el silencio ese momento justo para apretar el rec sin que el locutor hablara por encima. Cada cinta era un tesoro emocional. Y luego llegaron los radiocassettes dobles, y con ellos el arte de copiar cintas, hacer mezclas, grabar declaraciones de amor encubiertas en listas de reproducción hechas a mano. Y si la cinta se enganchaba, que era algo muy habitual, la desenrollábamos con paciencia, como si fuera algo vivo. Vivimos también el VHS y el ritual de ir al videoclub. Elegir la película, comprobar si estaba alquilada, rebobinarlas antes de devolverla. Esto era algo importantísimo. Después apareció el DVD y sentimos que el futuro era nuestro. Pero aún nos quedaban reliquias, como por ejemplo las cámaras de fotos, con esos carretes que llevábamos a revelar sin saber si la imagen saldría movida o no saldría directamente. Y esas cartas escritas a mano, con letra apretada y perfume en el papel que esperábamos durante días. Todo era mucho más lento, sí, pero también más valioso. La espera era parte de la experiencia. Y de repente apareció Internet. Extraño, ruidoso y lento. Nos conectábamos de noche, con aquel módem que parecía comunicarse con el más allá, esperando que nadie descolgara el teléfono fijo. Internet llegó como un susurro, e íbamos a los cibercafés
pagábamos por minuto y escribíamos rápido. Y sin darnos cuenta construimos Internet. Creamos cuentas de Hotmail, abrimos blogs, participamos en foros, navegábamos con curiosidad, con esa mezcla de asombro y torpeza que solo tienen los pioneros. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir el nuevo mundo. Fuimos el puente entre lo táctil y lo intangible, entre lo lento y lo inmediato. Teníamos en una mano el pasado y en la otra teclando el mañana. Lo analógico nos enseñó la paciencia, lo digital nos exigió flexibilidad. Supimos quedarnos con lo mejor de cada lado. Y aquí seguimos, recordando el chasquido de un cassette al dar la vuelta, mientras escribimos en pantallas que ya no hacen ruido. Mientras descubríamos la música, el deseo y los primeros pasos de la libertad, dos sombras se colaron en nuestra adolescencia y lo cambiaron todo: la heroína y el SIDA. La heroína llegó primero, silenciosa, como si no fuera con nosotros, pero pronto empezamos a verla en los parques, en los portales, en las miradas apagadas de algunos amigos. Se extendió como una plaga entre nuestra generación. Amigos, compañeros de clase, ídolos musicales, muchos cayeron en sus garras. La muerte se hizo presente, cercana y real. El miedo se instaló en nuestras vidas y nuestra inocencia se desvaneció. Y justo cuando intentábamos entender algo apareció el SIDA. Primero como un miedo lejano, después como una amenaza real. Nos enseñaron a temer al cuerpo, al sexo y al amor. Nos decían que era de otros, pero sabíamos que podía ser de cualquiera. Y aún así amamos, sin miedo y con una ternura que se nos quedó para siempre. Nos hicimos mayores de golpe, entre funerales y silencios. Crecimos sabiendo que todo era frágil, que el futuro no estaba garantizado, y por eso aprendimos a cuidar de los demás, incluso antes de saber cuidarnos a nosotros mismos. Quizás por eso, hasta hoy, seguimos mirando la vida con una mezcla de nostalgia y responsabilidad, porque fuimos jóvenes cuando morirse joven era demasiado fácil. Ser adultos nos llegó sin previo aviso. No hubo una puerta que se abriera ni una música de fondo que nos anunciara que ahora tocaba ser responsable. Simplemente un día estábamos ahí, trabajando, pagando facturas, buscando estabilidad y tratando de construir algo que pareciera una vida adulta. Entramos al mundo laboral creyendo lo que nos habían dicho, que si estudiábamos, si nos esforzábamos, si hacíamos las cosas bien, todo saldría como debía. Pero pronto nos dimos cuenta de que las reglas habían cambiado. Ya no había trabajos para toda la vida. Aparecieron los contratos temporales, las prácticas mal pagadas, los despidos fáciles. Muchos de nosotros fuimos los primeros en nuestra familia en tener una carrera universitaria, pero eso no garantizaba nada. Había que reinventarse una y otra vez. Aprendimos a movernos, a empezar de cero, a aceptar trabajos que no habíamos soñado, pero que nos tocaba igual. Y mientras tanto formamos nuestra propia familia. Tuvimos hijos sin manual, con más dudas que certezas, intentándolo hacer mejor de lo que lo hicieron con nosotros. Queríamos escuchar más, estar más presentes, acompañar de otra manera, pero lo hacíamos con mochilas emocionales no resueltas y con una presión constante por llegar a todo. Ser madre o padre no era como lo contaban. Era bello, sí, pero también agotador, contradictorio y solitario muchas veces. Nos tocó criar entre dos mundos, sin móviles cuando nacieron nuestros hijos, pero con la tecnología colocándose poco a poco en casa. Conocimos el fax, el disquete, el primer correo electrónico y sin apenas transición nos vimos instalando routers, aprendiendo a navegar por internet y explicándole a nuestros propios padres cómo funcionaba todo aquello. No nacimos digitales, pero fuimos quienes lo crearon, porque fuimos los primeros que encendimos un ordenador en la oficina,
quienes abrimos las primeras cuentas de correo, quienes pasábamos de escribir cartas a mandar mensajes. Sin darnos cuenta, nos convertimos en la generación bisagra. Conectamos lo viejo con lo nuevo, lo sólido con lo líquido y el papel con la nube. Para muchas mujeres de nuestra generación, eso significó también romper con moldes. Estudiar, trabajar fuera de casa y dentro de casa, criar hijos, cuidar de nuestros mayores. Y aún así, seguir adelante. La adultez nos llegó sin pausa, sin red y sin tiempo para procesarla. Solo sabíamos que tocaba estar y que tocaba sostener. Tocaba hacer y lo hicimos, sin ruido, sin descanso, como siempre. Y ahora, sin darnos cuenta del todo, estamos aquí. Ya no somos jóvenes, pero tampoco nos sentimos viejos. Rondamos más o menos los 60, con una mezcla extraña de experiencia, cansancio y un deseo muy profundo de empezar a vivir con algo más de calma, porque seguimos sosteniendo a nuestros padres, si es que aún los tenemos, a nuestros hijos aunque sean adultos. Seguimos trabajando, algunos porque quieren y otros porque no pueden dejar de hacerlo. Seguimos presentes, aunque a veces tengamos la sensación de que el mundo ya no se fija en nosotros. O quizás nunca se fijó. Pero aquí estamos, como siempre, haciendo lo que toca, sosteniendo en silencio como siempre. Pero todo esto nos ha convertido en seres mucho más serenos, más sabios, más conscientes de lo que importa y de lo que ya no importa. A estas alturas hemos aprendido a soltar, a dejar de demostrar, a valorar un café tranquilo, una conversación sin pantallas y un paseo sin prisas. Hemos perdido gente y eso nos ha enseñado a mirar la vida con otros ojos, a entender que todo es frágil y que vale la pena vivirlo desde la verdad. Fuimos hijos silenciosos, adolescentes desbordados, adultos agotados. Y hoy simplemente somos, con todo lo que esto significa, con la dignidad que da haber vivido tanto, incluso sin aplausos, porque la generación X no hizo ruido, pero dejó huella. Y aún queda mucho por contar y aún queda mucho por vivir. Y hemos llegado al final de esta historia. Gracias por haber llegado hasta el final, por haberte sumergido en este viaje generacional con nosotros. Si eres parte de la generación X, espero que te hayas sentido reflejada o reflejado. Que algo de todo esto haya tocado tu memoria, tu historia, tu forma de estar en el mundo. Y si no lo eres, pero has escuchado con atención, gracias también. Si te gustaría que hiciéramos un episodio